¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Está K Brown. K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, el tema de hoy es un poco difícil. Quiero hablarles de un genio, de un hombre perturbado, un músico frustrado pero talentoso, el hombre que mató el verano del amor del año 67. Quiero hablarles sobre un hombre el cual convirtió los últimos años de los años 60 en el escenario de algunos de los asesinatos más terroríficos de toda la historia de la humanidad. Quiero hablarles de ese hombre que creó su propia profecía apocalíptica, el Helter Skelter, el cual clamaba que los hombres blancos y los hombres negros se ensarzarían en una guerra racial en la cual los negros ganarían, y donde él se alzaría como el profeta, salvador y líder de ese nuevo mundo. Un hombre inspirado por los Beatles y su álbum blanco, las canciones Revolution 9 y la canción Helter Skelter. Un hombre demasiado perturbado, un hombre bastante inteligente, pero más que nada un terrible ser humano. Y si tú quieres conocer más sobre este terrorífico ser, quédate, porque vamos a hablar de él. Miren, no quiero aburrirlos sobre detalles de su vida temprana, ya que los detalles en realidad son muy poco claros y están llenos de controversia, ya que muchas personas dicen mil y un cosas sobre él. Pero, para darles algunos ejemplos de la difícil vida que tuvo, pues vamos a ponerlo así. Él nació el 12 de noviembre de 1934, nacido de una joven de 16 años, o sea, era madre soltera, de apellido Maddox, y posteriormente casada brevemente con un obrero de apellido Manson, quien le daría su icónico apellido. En realidad, como ya les dije, los detalles son poco claros. Sin embargo, su madre una vez lo vendió por una jarra de cerveza, solamente para recuperarlo a los pocos días. Eso ya es bastante malo, eso ya es bastante perturbador, eso ya trauma a cualquier niño. Sin embargo, ya después su madre trató de internarlo en un orfanato, pero como no había cupos en el mismo, pues entonces su madre tuvo que volver ya a llevárselo y pues estar deambulando junto con él. Posteriormente, ella, su madre, junto con el supuesto hermano de Charles, fueron condenados a 5 años de prisión. Esto provocó que Charles tuviera que irse con unos tíos en Virginia. Posteriormente, su madre lo internó en el Gibbs School for Boys en Texas, de donde se fugó a sus pocos 10 años. El morro era muy joven y ya se lo estaba llevando la chingada. No hay mejor manera de ponerlo. El morro sufrió demasiado en ese momento. Charles sufrió demasiado en ese momento. Ya había recorrido alrededor de 4 estados de los Estados Unidos. Había recorrido por lo menos Virginia, Indiana, Ohio y Texas. Y no solo eso, cuando él escapó de esta escuela para niños problemáticos, por decirlo de una manera, su madre lo rechazó. Él regresó con su madre, la buscó, la encontró, pero su madre lo rechazó. Su madre no quería tener nada que ver con este niño. Y así, Charles Manson comenzó su vida por su cuenta. De hecho, su primer atraco a mano armada fue a los 13 años. Y es bastante curioso debido a que es un criminal muy reincidente. Bueno, fue un criminal muy reincidente. ¿A qué me refiero con esto? Casi para el año de 1961, él había pasado la mitad de su vida en libertad y la otra mitad la había pasado en reformatorios, o la había pasado en instituciones juveniles, o la había pasado en la cárcel. Él era un gran criminal reincidente. De esos de que puedes utilizar el meme de usted no aprende, ¿verdad? El hombre pasó tanto tiempo en la cárcel que hizo demasiados conocidos ahí, los cuales pues de cierta manera lo ayudarían pues, para rehacer su vida afuera. Sin embargo, todos sabemos que no será así. Fue liberado del penitenciario de Washington en 1967. Se iría a San Francisco, California, la meca de los hippies. De ahí, un conocido de la cárcel lo ayudaría a mudarse a un pequeño departamento en Berkeley, California.
Ahí, en la Universidad de Berkeley, conocería a una bibliotecaria llamada Mary Browner, la cual lo dejaría irse a vivir con ella. Comenzarían una relación, obviamente. Charles la convenció y la conquistó con sus temas esotéricos, la filosofía, todo ese tipo de cosas que lo hacían una persona muy magnética. Era una persona de la cual tú podrías escucharla hablar y hablar durante horas y no te vas a aburrir. Vas a querer que te siga contando más y más. Y eso era Charles Manson. Era un hombre magnético, era un hombre que tenía cierto misticismo que te hacía acercarte a él, y eso le permitía lavarte la maceta. Te lavaba la cabeza y así te convencía de hacer lo que él quisiera. Y eso hizo, ya que cuando se fue a vivir con esta mujer, al poco tiempo invitó a una segunda mujer a vivir junto con ellos, con la cual pues sí, practicaba el amor libre, igual que los hippies. Claro que esto no le pareció a Mary Browner, pero como ya les dije, Charles Manson la convenció para seguir viviendo juntos y pues que aceptara a la mujer. Esto no acabaría ahí, ya que Charles al poco tiempo pues ya estaría compartiendo la vivienda con alrededor de otras 18 mujeres. Esto sería el prototipo de lo que se convertiría en la familia de Charles Manson. Charles Manson aprovecharía las festividades, festivales, fiestas, reuniones, entre otras cosas hippies, donde se mostraría como un gurú, como alguien que sabía más cosas de lo que aparentaba, alguien que tenía una cierta conexión con el mundo y las personas lo escuchaban. Y en esos festivales del año 67, él logró reunir a una cantidad de seguidores, alrededor de 9 o 10 más o menos, los cuales pues lo aceptaron como su líder. Y así se conformaría la primera versión de la familia Manson, más bien los inicios de la familia Manson, una secta tan terrible como interesante. Gracias a ese magnetismo que todos describen, como ya les dije, estas personas decidieron viajar junto con él y viajaron por todo, pues una parte pequeña del sur, e incluso llegaron aquí a México, en la parte norte, pero regresaron de nuevo hacia California, regresaron hacia su lugar de origen. Por supuesto, Manson tenía interés, como toda persona tiene muchos intereses. Él deseaba convertirse en un músico, deseaba ser una estrella de rock, y la música tuvo una gran influencia en él, sobre todo porque en la prisión en Washington un hombre le enseñó a tocar la guitarra de metal. Un ex convicto llamado Elvis Kerpis le enseñó a tocar este instrumento, y entre sus viajes, después de haber salido, antes de incluso llegar a California, entre sus viajes en las comunas hippies, él tuvo ciertos encuentros con las drogas, ya saben, LSD, marihuana y todo ese tipo de cosas, las cuales lo dotaron de cierto interés por un álbum que se escuchaba bastante en las comunas hippies, el cual era el álbum blanco de los Beatles, ese famosísimo álbum. En él escuchaba una canción llamada Revolution 9, donde una voz anónima, no recuerdo, bueno, era un coro, parte de la canción, era como un susurro. La canción parecía que le susurraba a él, number 9, number 9, number 9. Esto lo tomó como si los Beatles le estuvieran mandando un mensaje a él. Entonces él, en su paso por las prisiones, también se convirtió en un conocedor de la Biblia. No era un religioso ni nada por el estilo, pero le parecía interesante esa lectura, y se fue al capítulo 9 del libro del Apocalipsis, el cual versaba lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó sobre la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Después continuó escuchando Revolution 9 y lo escuchaba obsesivamente, lo escuchaba todo el tiempo. Esa canción siempre se escuchaba, donde estuviera Manson ibas a escuchar esa canción, y escuchaba a John Lennon repitiendo right, 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 pero él lo interpretaba como rise, 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 o sea, álzate, asciende en español. Y en la voz de McCartney, go helter skelter, helter skelter, helter skelter, halló en eso como el impulso final para crear su visión personal del apocalipsis, el helter skelter. Y como ya les dije, esto era una guerra racial entre blancos y negros.
El capítulo pasado ya les hablé de que las personas de diferentes razas, que eran los negros y los blancos, pues había una segregación racial muy fuerte. En realidad, ya les dije, había lugares exclusivos para negros, había lugares exclusivos para blancos, escuelas para negros, escuelas para blancos, las banquetas no las podían utilizar los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Era la segregación racial en todo su esplendor. Y bueno, él pensaba que debido a todo este tipo de conflictos ideológicos, a todo este tipo de, ¿cómo se le podría llamar?, de privilegios que tenían los blancos, los negros se alzarían y comenzarían una guerra contra ellos, en la cual los negros terminarían ganando esa guerra. Y él no le iba a afectar esta guerra debido a que él se iba a ir a esa ciudad perdida, una ciudad perdida en el desierto, ya que en su profecía de Helter Skelter él decía que él se iría a una ciudad perdida, a un lugar perdido en el desierto, en el cual él estaría resguardado junto con todos sus seguidores. Y cuando los negros ganaran esta guerra, pues al ser una raza inferior, porque sí, era un completo racista, al ser una raza inferior a los negros, ellos no iban a poder pues liderar el mundo, ellos no iban a poder ser los jefes del mundo. Entonces él saldría de su encierro, él saldría de su ciudad perdida y haría que los negros lo siguieran y dominaría el mundo. Él sería el rey, él sería el líder, él sería el profeta, el mesías de este nuevo mundo, el cual los negros dominan, y él los dominaría debido pues a que él era un hombre de piel caucásica, o sea blanco, y los dominaría ya que son una raza inferior. Ese era su Helter Skelter, esa era su profecía apocalíptica. Así se acabaría el mundo para él. Por supuesto, siguiendo con lo de la música, él conoció al baterista de los Beach Boys y también fundador, Dennis Wilson. Él, por algún azar terrible del destino, había dos chicas haciendo autostop, el cual, ya saben, levantas el dedo pulgar y pues paras a alguien para que te dé un aventón. Él tenía cierta debilidad con las mujeres. Él iba manejando y encontró a dos muchachas, las cuales resultaron ser parte del culto de Charles Manson, y se referían a él como el mago. Esto le despertó cierto interés a Dennis, por lo cual decidió que quería conocerlo, pero todo quedó ahí. Él las dejó en su lugar, él regresó a su casa, y a los días él regresaba de una sesión de un ensayo con su banda, los Beach Boys, y cuando regresaba a su casa vio a Charles Manson en su puerta. Literalmente sus palabras fueron: yo vi a un hombrecillo de baja estatura y pelo largo enfrente de mi casa. Él le preguntó: ¿vienes a lastimarme? Charles solamente se rió, le dijo: ¿crees que vengo aquí a lastimarte, hermano? Se arrodilló y le besó los pies. Una de sus tácticas manipuladoras y una de sus cartas de presentación favoritas de Charles Manson. Eso es lo interesante. Después, por una corta plática, le dijo: pasa a tu vivienda. Pasaron, y adentro de la casa había una docena de desconocidos para Dennis, pero la gran mayoría de ellas eran mujeres hermosas. Y gracias a esta debilidad, convenció a Dennis, Charles, de que lo ayudara con su carrera musical, ya que a Charles le gustaba componer música, y en realidad muchas personas, productores, como por ejemplo el que escribió el álbum de Toxicity de System of a Down, esa grandiosa banda, él dice que él tenía un buen talento musical, que de verdad tenía potencial, de verdad le gustaba lo que escribía. Entonces, según Charles Manson, él tenía un estudio dentro de su casa y crearon alrededor de 10 canciones en una sesión. La banda de los Beach Boys dice que esto no es cierto, que en realidad esas grabaciones no existen, pero un ingeniero de música dijo que sí existían esas canciones, que las produjo. Entonces hay cierta controversia para encontrar esas canciones. Sin embargo, claro que esto, como siempre, hechos de la vida real influyen en la cultura pop. Los Guns N' Roses, System of a Down, Marilyn Manson escribieron canciones referentes a Charles Manson, y algunas inspiraron algunas de las composiciones que sí se han escuchado de Charles, e incluso se han remasterizado estas canciones y han hecho covers otras bandas famosas de estas canciones de Charles. Así que pues pueden escucharlas por ahí, se las voy a dejar a lo mejor en la descripción o en las redes, como sea, pero ahí van a estar las canciones para que las escuchen. Pero sí, tenía un gran gusto musical, y una de sus grandes frustraciones
vendría de Terry Melcher. ¿Quién es Terry Melcher? Es un productor musical el cual se negaría en diversas ocasiones en lanzar la carrera musical de Charles. Y esto desencadenaría unos acontecimientos bastante terribles. Pero bueno, en 1968 Manson estableció a su culto en el rancho Spahn, en el cual era pues una locación en la cual se grababan muchas películas del género western o de vaqueros, en pocas palabras. Y pues esta sería la que sería su ciudad perdida, la ciudad perdida de su profecía, donde él se resguardaría y pues él podría vivir a gusto en lo que los negros y los blancos se mataban. Ahí, para no tener que pagar el alquiler, literalmente tuvo que decirle a sus seguidoras que tuvieran sexo y fueran las sirvientas, los juguetes sexuales del dueño del rancho, para que no les cobrara el alquiler, para que no los corriera. El señor casi estaba un poquito pues, loco, se le botaba la canica. También estaba pues, prácticamente ciego. Entonces eran escenas bastante perturbadoras, por lo que dicen las muchachas después cuando declararon en contra de Charles. Así que sí, ahí se instalaron en el rancho Spahn. Y posteriormente Tex Watson, quien se convertiría en la mano derecha de Charles Manson, se uniría al culto, el cual también cometería actos terribles, y él desencadenaría la serie de asesinatos que harían tan famoso a esta familia. Pero antes, déjenme hablarles de lo que se vivía un poco en esa ciudad perdida, en el rancho Spahn, el hogar de la familia Manson. Una de las antiguas miembros, y en realidad la más joven que se haya unido con 14 años, Diane Lake, llegó al culto debido a una serie de acontecimientos de lo más extraños. Una serie de acontecimientos en los cuales tú dices, esto no puede ser, parece una obra del destino. Y esto va así. Cuando estuvieron viajando en el autobús negro, debido a que, pues, ya les dije que estuvieron viajando, Charles Manson estuvo viajando un poco por el lado sur del país, conocieron a una muchacha. Conocieron a una pareja de casados, las cuales eran Shirley y Clarence. Los conocieron en Hog Farm, una de las comunas más grandes de California y la cual sigue existiendo hasta el día de hoy. Allí ellos pues los conoció y como todo los trató bien, trató de convencerlos de irse con ellos, pero pues ellos no quisieron. Y cuando Charles decidió abandonar la comuna, le dijo a la muchacha esta Shirley, le dijo que su hija mayor se había ido con un vato, se había ido con un joven a vivir a otro lado del país, abandonando a su familia en la comuna. Le entregó una foto de ella y le dijo, si la ves alguna vez, por favor, cuídala. Lo raro es que 3 meses después, Charles celebró una fiesta en Topanga, una pequeña ciudad de California, en donde por azares del destino la muchacha llegó directamente ahí. Todos conocían a la muchacha. Charles le mostró la foto a todas las personas de su culto, y cuando la vieron entrar la llevaron directamente con Manson. Le dijeron, aquí está Diane, aquí está Diane, aquí está Diane. Todos celebraban que había llegado la muchacha, todos celebraban y estaban felices de que al fin llegara la persona a la cual Charles debía proteger. Cuando ella llega y la presentan a Charles, ella la abraza, la sostiene y la hace reconfortarse. Le hace sentir parte de algo, le hace sentir querida, le hace sentir que está protegida estando junto con él, porque era algo que ella quería. Miren, el tipo de personas que llegaban al culto de Charles Manson, pues eran personas, pues, poco inteligentes, o eran mentalmente débiles, eran frágiles mentalmente, y él se aprovechaba de esto. Y ella era una de esas, debido a que había abandonado a su familia, pues ella no tenía un hogar como tal. Ella no tenía un lugar al cual ir, no se sentía cómoda ni incluso con el hombre con el que se había ido. Así que ella aceptó estar con él, se sintió parte de algo, ella misma lo dice, se sentía parte de un hogar. Y finalmente, Charles, siguiendo sus costumbres, porque créanme, ahí en el culto, él tenía que tener relaciones sexuales primero con cualquier mujer del culto, con cualquiera, él tenía que ser el primero en tener relaciones sexuales. También era ese tipo de persona el cual actuaba como padre, y lo cual hacía aún más raro ese tipo de relaciones, pero bueno.
Dejamos eso un poco de lado. Ella tuvo relaciones sexuales con Charles a sus 14 años, lo cual sería una violación completamente hoy en día. Ella platica, Diane, que ella pues veía el lugar como un Edén, un completo Edén. Ella decía que hacían cosas tan cotidianas como limpiar la casa donde vivían en el rancho, trataban de conseguir comida juntos porque pues obviamente era difícil. El rancho Span, donde estaba la familia, pues era un lugar autosustentable, era como muy inspirado en las comunas de los hippies. Trataban de vivir de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. También tenían que conseguir drogas para sus viajes mentales más allá de lo evidente, y etcétera. Pero, o sea, ellos eran una comunidad, se sentía el amor, se sentía el hogar. Había muchísimo compañerismo dentro del rancho Span. La familia Manson se sentía como eso, como una familia a la cual todos se amaban y trataban de protegerse unos a otros. Literalmente se la pasaban divirtiéndose, se drogaban, tenían obviamente sexo, la convivencia era muy, no puedo decir sana dentro de los límites de los hippies, por decirlo de una manera también. Pero el amor y la paz era lo que más se sentía ahí dentro. Incluso Charles se veía como una persona extrovertida, alguien divertido, alguien que le gustaba conocer a nuevas personas, alguien que neta tenía un instinto musical, tenía un instinto artístico, el cual se lo traspasaba a sus demás miembros, y esto lo hacía conectar con todos y cada uno de ellos. Ella de verdad se sentía querida, él tenía muchas atenciones con Diane. De verdad le gustaba tenerla cerca. Y no solo ella, todos los miembros. Por supuesto que sus viajes con las drogas, y sobre todo como la mescalina, la cual es un ácido que lo hizo alucinar un poquito más, pues los horrores comenzaron. Los horrores en la comuna, en el rancho Span, en la ciudad perdida de Charles Manson, pues se iría convirtiendo en el mismísimo infierno. ¿Por qué lo digo? Miren. Claro que Charles tenía muchas atenciones con todos sus seguidores, pero los problemas no se dejaron ver muy pronto. No se podían tapar. La comida escaseaba, las drogas también. No tenían ciertas comodidades que sí había en otras comunas. Entonces, pues, los miembros de la familia Manson tenían que cometer algunos delitos menores, pues para conseguir dinero, comida, drogas, etc. Tenían que cometer delitos menores como robo, tal vez atracos, extorsión, todo ese tipo de cosas. Y para que no los relacionaran o no los atraparan y destruyeran la familia Manson, pues todos tenían que tener una identificación falsa y un alias. Diane Lake se convirtió en Diana Bluestein y su alias era Snake. En ese transcurso de tiempo, pues Charles fue sacando más y más monstruos, verdaderas intenciones. Él no acostumbraba usar el LSD de primero, ni tampoco utilizar pues la mescalina. Él era una persona que solamente se fumaba un porro y ya. Las personas, como ya les dije, que estaban dentro de la comuna o del rancho Span, eran personas que eran frágiles mentalmente. Algunos estaban bastante locos, otros pues eran unos completos drogadictos. Algunos eran personas ni siquiera con la primaria terminada. O sea, todos tenían un razonamiento más bajo que el de Charles. Imagínate poner a un montón de gente que es poco inteligente, la verdad, o no es tan inteligente, o su razonamiento no es tan avanzado, contra el de una persona con 121 de coeficiente intelectual. Era un genio completamente Charles Manson. Mientras más conectaba con las personas, él tenía más control sobre ellas. Hagan de cuenta que Charles Manson lo que hacía era conocer a todos, los conocía a todos para poder él saber las necesidades de cada uno de los miembros de su culto y convertirse en la persona que ellos necesitaban que fuera. Si Cristóbal era un hombre amoroso, y si, no sé, esta Janice necesitaba a una persona con la que la escuchara, y si, no sé,
Christian necesitaba una persona con la cual ser competitiva, y a lo mejor con Kimberly necesitaba una persona que fuera dura con ella para no cometer estupideces. Charles era esa persona. Charles se convertía en la persona que tú necesitaras, y así su conexión contigo iba a ser más fuerte, y tú te ibas a volver más y más vulnerable, te ibas a volver más susceptible a ser manipulado por él. Él tenía esa técnica. Más bien, las personas que lo conocieron, sobre todo Diane, dicen que él era esa gente en la cual no se le hacía difícil analizar a las personas. Él normalmente, poniéndote un poco de atención, él más o menos se daba cuenta de tus debilidades, de tus traumas, de las cosas que te hacen sentir mal, de todo eso, y él se aprovechaba de todo para manipularte. Él de verdad te hacía creer que lo más preciado para ti era él. Así de manipulador era. Entonces, ese era el tipo de trato que tenían dentro, y él lo utilizaba bastante pues para que ellos cometieran los crímenes, y no tenía que hacer nada. Porque algo curioso es que él, de los asesinatos que les voy a hablar, él no mató a nadie. Todos sus adeptos fueron los que hicieron los asesinatos, fueron los que los cometieron. Él solamente fue el autor intelectual. Imagínense, a ese punto llegó la manipulación de que estaban dispuestos a matar por él. Bueno, Diane sigue relatando que las agresiones físicas comenzaron cuando empezó a hacerle la mescalina, y pues también vio que el enfrentamiento entre negros y blancos pues estaba cesando. Ya no, las tensiones ya no estaban tan al alza como antes, desde la muerte de Martin Luther King. Así que también empezó a meterse mescalina, y en una de sus tantas alucinaciones, él sintió que lo habían crucificado como a Jesucristo. Él sintió que él era la segunda venida de Jesucristo. Así que trató de hacer que el Helter Skelter ocurriera a como dé lugar. Él de verdad deseaba que el Helter Skelter se completara. Y no solo eso, debido a todo lo que ya les dije, la escasez de comida, de insumos, de lo que ustedes quieran, pues eso lo afectó. Y para convencerlos de que lo que estaban haciendo ahí era de verdad algo real, que de verdad eran los elegidos para llevar a cabo el plan de ser los elegidos de gobernar el mundo cuando sucediera el nuevo mundo, pues él se aislaba un poco más, también hablaba de maneras raras para aumentar su misticismo, incluso trataba de convencer a las personas de que el dolor no era real, que el hambre no era real, pues para suplir la falta de alimento. Literalmente hacía que las personas pusieran su mano encima del fuego de una vela, y ahí, a pesar de que se oliera cómo se quemaba la piel de las personas, de que había personas que casi estaban muriéndose por no haber comido en muchísimo tiempo, Charles las convencía de que eso no era real, o trataba de convencerlos de que todo eso no era real. Esta muchacha de la cual les platico, ella dice que Charles la hizo poner su mano sobre una vela, y ella podía oler cómo se le quemaba la carne. Entonces ella lloró, y él, en un arrebato de ira, rompió una silla de madera y comenzó a golpearla con una de las patas hasta hacerla sangrar. Y aún así ella quería hacerlo feliz. Ella quería de verdad hacer feliz a Charles Manson, y pensó que lo había irritado por su llanto, ya que ella no estaba cumpliendo con su rol de ser parte de la familia Manson y de aprender de él. Y no solo eso, debido a sus ganas de que el Helter Skelter se completara, él quería que todos los demás creyeran tanto como él en esta profecía, por lo que los reunía a todos varias veces al día y los hacía escuchar el álbum blanco al derecho y al revés durante muchísimo tiempo, tiempos prolongados. De verdad, hubo partes en las cuales esta muchacha dice que incluso ella misma tuvo que orinarse encima para no interrumpir el rito, ya que era como un rito, era algo importante, como un ritual. Ella decía que muchas personas tuvieron que hacerse encima del baño con tal de no interrumpirlo, y lo hacían con mucho gusto, de verdad les gustaba. Incluso las agresiones físicas que ya habían empezado contra ella, ya que ella era parte de su círculo interno, hagan de cuenta que él un día se levantó de malas y
pues ella lo vio de malas y a ella no le gustaba y le dijo que si quería comer algo, quería hacerlo feliz, quería animarlo. Él le dio un bofetón, el cual pues le dolió bastante a ella. O sea, no me refiero al dolor físico, al dolor emocional de por qué está pasando esto, por qué me trata así. Y él le dijo que como ella nunca había tenido un padre o un hombre que la amara, pues ella no sabía que tenía que pedir permiso para hablar a un hombre. O sea, que ella no debió de haber tratado de animarlo sin el permiso de Charles. Hasta ese punto estaba llegando su locura. E incluso cuando ya se estaba acercando más y más como ese momento del Helter Skelter, cuando ya iba a empezar ahora sí la revolución, debido a que él vio que las tensiones habían bajado, él dijo, ¿saben qué? Vamos a enseñarle a esos putos negros, y perdón, pero así lo dijo, vamos a enseñarle a esos negros cómo se hace. Entonces ahí van a empezar los asesinatos de los famosos asesinatos que él cometió, más bien que su familia cometió. Así que para esto le dijo a su círculo interno y bueno, creo que toda su familia, más bien a toda la familia, a todo el culto, le dio un arma blanca, les dio un cuchillo o un arma punzocortante con el cual pudieran matar, y les enseñó a matar. Les enseñó la técnica de, ¿cómo se le llamaba? Bueno, es bastante sencilla. La técnica de clavar, jalar y empujar hacia arriba. Esa era la técnica para matar de Charles Manson. Y es bastante cabrona porque ahora sí, esta muchacha se dio cuenta de que esta gente estaba loca. La gente estaba dispuesta a matar por Charles ahora sí. Sobre todo ese círculo interno. Esas personas en las cuales se encontraba Tom Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, entre otros. Ellos estaban tan metidos en su papel que de verdad deseaban complacer a Charles de las formas que él quisiera. Y eso se vivía dentro de la comuna. Charles Manson trataba de adiestrarlos para que se creyeran el Helter Skelter, que de verdad lo sintieran, que de verdad sintieran que estaba cerca, que Charles tenía razón, que se convertiría en el líder del nuevo mundo. Les enseñó incluso a matar. Charles estaba loco. Y una de sus grandes frustraciones también, que alimentó todo esto, fue que Terry Melcher nunca quiso lanzar su carrera musical. Y Dennis Wilson también había perdido contacto con él y ya no lo frecuentaba tanto, así que tampoco lo iba a ayudar un músico famoso como lo era él. Así que Charles comenzó a pirarse, se volvió loco, comenzó a meterse otras drogas y decidió que el Helter Skelter debía suceder ya. Así que sí, eso era la comuna, eso era el Rancho Span, eso era la familia Manson, una secta la cual su líder prácticamente les estaba enseñando a cometer un genocidio. Eso es. Y esa no es la parte más fea de todo esto. Eso no es lo más feo de la comuna. Eso no es lo más feo que ha hecho en el rancho. No es lo más feo del Rancho Span. Los horrores están a punto de comenzar apenas. El horror y la muerte del verano del amor aún está por venir. Pero eso será para el próximo episodio, gente. Y bueno, gente, espero que les haya gustado de verdad. Espero que lo hayan disfrutado, que el episodio ha sido muy entretenido e interesante. Y los espero la próxima semana, porque será aún más fuerte de lo que haremos el siguiente. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que las redes sociales van a aparecer por aquí. Ya saben que si están escuchando esto o viendo esto por YouTube, pueden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con más gente para que conozcan más de estos temas interesantes y de estos horrores también. Más que hacerlo por el morbo, háganlo para saber y poder prevenir todo este tipo de cosas que vuelvan a pasar, ya que debemos aprender del pasado. Y si lo están escuchando por Spotify, pues síganme para más contenido como este. Yo soy Ian el Prieto y esto fue Estaca Brown. Adiós, banda.